presente video es el curso El Tutor Virtual y diferentes plataformas número 1 del Doctorado en Desarrollo Curricular del Centro Educativo UNIPEM. Asesor, Dr. Fernando González Suárez y doctorante Doris Tobar Ortega. Este es un video donde presentaremos 3 entrevistas a compañeros de trabajo acerca del tutor virtual. En esta segunda parte del video estaremos hablando acerca de los tips para hacer un buen tutor virtual. Para eso, un buen tutor virtual requiere ser un buen oyente, que escuche a sus alumnos y los entiende. Debe tener la habilidad de comunicación para que sus alumnos puedan saber de lo que está hablando y puedan tener una idea más clara. Debe ser empático y saber en qué momento y en qué no puede introducir algún nuevo contenido o una secuencia didáctica. Debe tener presencia en línea porque es muy difícil atraer la atención de los alumnos. Tiene que ser motivante para que sus alumnos tengan interés en la clase que él está presentando. Por otro lado, también tenemos que debe valorar el aprendizaje en el mundo real. No solamente quedarse en el contexto donde está dando la clase. Ser un profesional, es decir, que prepare sus clases, que conozca a sus alumnos, etc. Debe tener un buen conocimiento del contenido para que él pueda socializarlo con sus alumnos de manera asertiva. Debe tener pasión por la enseñanza, porque eso es bien importante para que lo que estemos haciendo sea realmente algo que nos guste. Y también, como último, debemos siempre estar ahí para ayudar a sus alumnos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, después de este saludo le quiero comentar y hacer unas preguntas acerca de su experiencia que tuvo en el momento de la pandemia cuando usted se convierte en un tutor virtual. ¿Fue difícil o fácil el proceso por el cual usted atravesó en ese momento como asesor o tutor de la norma? No, para mí sí fue muy complicado. Primero porque nos enfrentábamos a algo totalmente desconocido. Teníamos una psicosis primero en relación a la enfermedad. Y en segunda, desconocíamos muchas cosas sobre la tecnología, cómo hacerlo. Para mí sí fue muy, muy complicado. ¿Y qué implicó el impacto que tuvo ese momento? ¿Qué implicó en su persona? ¿Hubo algún cambio al trabajar en línea? Sí, bueno, primero no sabíamos con precisión cuál iba a ser, cómo íbamos a desempeñarnos, porque esta es un área muy complicada que es control escolar. No sabíamos cuál iba a ser la línea, quién nos iba a estar acompañando, si teníamos los recursos tecnológicos necesarios. No sabíamos, al principio sí fue muy, muy complicado. Después nos fueron diciendo que la documentación se iba a recibir de forma escaneada en archivos y que no íbamos a tener contacto con alumnos ni con compañeros. Pero sí teníamos que hacer presencia en la escuela como área de control escolar. Y fue la única área que estuvimos laborando en pandemia. Pero sí fue, repito, sí fue muy complicado porque desconocíamos muchas cosas. ¿Y cuáles fueron las problemáticas a las que se enfrentó con las alumnas? ¿Cuál fue el mayor problema que hubo con ellas en cuanto a esta nueva modalidad? Bueno, las alumnas, y yo creo que igual que nosotros, era un temor hacia el contagio. En segunda, también ellas no estaban también preparadas, ni siquiera, además de desconocer, yo creo que ellas no tenían las herramientas necesarias. Muchas de ellas no tenían computadoras, tenían que trasladarse a lugares donde había cibers, pero lo mismo. Entonces ellas batallaron más aún, porque la mayoría de nuestras alumnas pues son de escasos recursos y bastantes no tenían ni siquiera computadora ni internet. Entonces sí fue para ellas un reto. A veces tenían una sola computadora para toda la familia y nos los decían.
¿sabe qué, maestro? Es que yo no me puedo conectar porque mi hermano está ocupando la computadora. Es de las cosas que recuerdo que sí fue complicado para ellas. Pues bueno, para todos fue una experiencia diferente a la que no estábamos, para la que no estábamos preparados, ¿no? Ni tecnológica ni profesionalmente, y tanto las alumnas también fue difícil por los momentos emotivos y por los momentos de carencias tecnológicas, ¿no? Y un sinfín de cosas que podemos decir. Pues le agradezco mucho, maestro. No, a la orden, maestra Doris, y un gusto saludar. Gracias, maestro. Muchas gracias. Maestra Nancy, ¿cuál fue su experiencia durante la pandemia como tutora virtual? Pues la experiencia la fuimos creando en ese momento que no esperábamos la llegada de esa pandemia. Fue muy complicado para las alumnas porque emocionalmente fueron creando esa nueva experiencia y tuvieron problemas en su familia. Cuando tenían esa noticia, sus emociones empezaban a bajar, las calificaciones también empezaban a tener alguna situación. A cada momento nos llamaban, nos decían, pasa esto, mi papá, mi mamá, las prácticas, todo se terminó en ese momento. Entonces, pues no sabíamos mediante qué técnicas va a manejar pues esta contingencia que fuimos viviendo y experimentando. Fue de momento cuando no lo esperábamos. Ok, maestra, pues muchas gracias. Maestro, queremos que nos haga favor de compartir su experiencia al trabajar en línea. No sé si es todo el tiempo o nada más durante la pandemia, o si ha combinado estos aspectos. Durante la pandemia sí fue al principio muy difícil, muy complicado. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, porque el área de control escolar, que es la que manejo, todo es documentos y son físicos. Y además de recibirlos, de captarlos, nosotros los tenemos que entregar a ciertas áreas. Entonces desconocíamos cuáles iban a ser los procesos. Hacia con las alumnas lo mismo, porque nadie podía llegar a la escuela. Y la indicación que me dieron que esta área sí tenía que trabajar. Entonces sí fue muy difícil, muy complicado por el pánico a enfermarnos y además desconocer de qué forma íbamos a elaborar. ¿Cómo mejoró, aprendió habilidades para resolver esos problemas que nos está comentando? Bueno, conforme fue dándose, nos fueron dando línea, cómo lo íbamos a hacer. Nos autorizaron que todo se escaneara. Los pagos, los recibos de pago, ellos los tenían que enviar en PDF. Y fuimos haciendo carpetas por grupos. Esto ahorraba a las alumnas que vinieran y así mismo que nos enviaran la documentación. Pero sí fue de esa forma. Y también por parte de la dirección general recibimos instrucciones muy precisas. ¿Cree que hubo cambio en la actitud de los papás y los estudiantes en otras habilidades que adquirieron con esto? Sí, claro, y además de un cambio de mentalidad, digo que también bastantes entraron en estados de depresión porque nos iban contando que iban falleciendo sus familiares, y nosotros también fueron falleciendo familiares y teníamos mucho pánico. Yo creo que sí, el cambio de actitud fue enorme. Teníamos miedo, todos, era una desconfianza hacia todos, que nadie se nos acercaba. Bueno, pues le agradecemos mucho compartir y luego lo visitaremos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí.